del lenguaje y afectos que el padre, señor principal, usaba para persuadir a su hijo al amor de la castidad, donde pone cuán amigos eran los dioses de los castos, con muchas comparaciones y ejemplos muy al propósito, con excelente lenguaje. Tratando esta materia, ofrécese tocar otras muchas cosas gustosas de leer. Hijo mío, muy amado, nota bien las palabras que quiero decir y ponlas en tu corazón, porque las dejaron nuestros antepasados viejos y viejas, sabios y avisados, que vivieron en este mundo. Es lo que nos dijeron y lo que nos avisaron y encomendaron que lo guardásemos como en cofre y como en oro en paño, porque son piedras preciosas, muy resplandecientes y muy pulidas, que son los consejos para vivir bien, en que no hay raza ni mancha. Dijéronlas los que perfectamente vivieron en este mundo, son como piedras preciosas que se llaman chalchihuites y zafiros, muy resplandecientes delante de nuestro Señor, y son como plumas ricas muy finas, y muy anchas y muy enteras que están arqueadas. Tales son los que las tienen en costumbre y llámanse persona de buen corazón. Mira, hijo, que los viejos nos dejaron dicho que los niños y las niñas, o mancebitos y doncellas, son muy amados de Dios. Precialos mucho nuestro Señor, que está en toda parte. Huélgase con ellos y tiénelos por amigos. Y por esto los viejos, que eran muy dados al culto divino y a la penitencia y a los ayunos y a ofrecer incienso a los dioses, tuvieron en gran precio a los niños y a las niñas que oraban, y despertábanlos de noche al mejor sueño, y desnudábanlos y rociábanlos con agua, y hacíanlos barrer y ofrecer incienso delante de los dioses, y lavábanles las bocas, a los cuales decían que Dios recibía y oía de buena gana sus oraciones y servicios, y sus lágrimas y su tristeza y sus suspiros, porque tenían corazón limpio y sin mezcla de pecado, perfectos y sin mancillar, como una piedra preciosa, chalchihuit o zafiros. Decían que por estos sustentaba Dios al mundo y que ellos eran nuestros interceptores para con Dios. Otra manera de gente hay que son agradables a Dios y a los hombres, que son los buenos sátrapas, que viven castamente y tienen corazón limpio y puro, y bueno y lavado y blanco como la nieve. Ninguna mancilla tiene su manera de vivir, ninguna suciedad, ningún polvo de pecado hay en sus costumbres, y porque son tales, son aceptos a Dios, y le ofrecen incienso y oraciones, y le ruegan por el pueblo. El Señor decía: estos son los siervos de mis dioses, porque eran de buena vida y de buen ejemplo, y los viejos y ancianos y sabios y entendidos en los libros de nuestra doctrina dejaron dicho que los que son de limpio corazón son muy dignos de ser amados, los cuales son apartados de toda delectación carnal y sucia, y porque son preciosos los que de esta manera viven, los dioses los desean y los procuran, y los llaman para sí, los que son puros de toda mancilla y mueren en la guerra. Dijeron los viejos que el sol los llama para sí, y para que vivan con él allá en el cielo, para que le regocijen y canten en su presencia y le hagan placer. Estos están en continuos placeres con el sol, viven en continuos deleites, gustan y chupan el olor y zumo de todas las flores sabrosas y olorosas. Jamás sienten tristeza ni dolor, ni disgusto, porque viven en la casa del sol, donde hay riquezas de deleites. Y estos, de esta manera que viven en las guerras, son muy honrados acá en el mundo, y esta manera de muerte es deseada de muchos, y muchos tienen envidia a los que así mueren, y por eso todos desean esta muerte, porque los que así mueren son muy alabados. Y dícese que un mancebo generoso de Huexotzinco, el cual se llamaba Mixcoatl, murió en la guerra de los mexicanos, y ellos le mataron en la guerra. Dícese un cantar en su lor: oh bienaventurado Mixcoatl, bien mereces ser loado en cantares, y bien mereces que tu fama viva en el mundo, y que los que bailan en los areitos te traigan en la boca, enrededor de los atabales,
y tamboriles de Huexotzinco, para que regocijes y aparezcas a tus amigos, los nobles y generosos, tus parientes. Siguen otro cantar del lord de este mancebo, en el que loan de la virginidad y limpieza y pureza de su corazón. Oh glorioso mancebo, digno de todo olor, que ofreciste tu corazón al sol, limpio como un sartal de piedras preciosas que se llaman zafiros. Otra vez tornarás a brotar, otra vez tornarás a florecer en el mundo. Vendrás a los areitos y entre atambores y tamboriles de Huexotzinco aparecerás a los nobles y varones valerosos, y verte han tus amigos. Hay otro género de personas que también son amados de Dios y deseados, y estos son aquellos que son ahogados en el agua, con alguna violencia de algún animal del agua, como el ahuizot o de la teponaztli, o otra alguna cosa. También aquellos que son muertos de rayo, porque de todos estos dijeron los viejos que, porque los dioses los amaban, los llevaban para sí al paraíso terrenal, para que vivan con el dios llamado Tlalocantecutli, que se sirve con Uli y con Yautli, y es dios de las verduras. Estos, así muertos, están en la gloria, con el dios Tlalocantecutli, donde siempre hay verduras, maizales verdes, y de toda manera de hierbas y flores y frutas. Jamás se secan en aquel lugar las hierbas y las flores. Y siempre es verano, siempre las hierbas están verdes y las flores frescas y olorosas. También de los mozuelos y mozuelas que mueren antes de tener experiencia de pecados ningunos, y mueren en su inocencia, en su simplicidad y virginidad. Dicen los viejos que estos reciben grandes mercedes de nuestro Señor Dios, porque son como piedras preciosas y porque van puros y limpios a la presencia de Dios. Oye otra manera de gente que son bienaventurados y son amados, y los llevan los dioses para sí, y son los niños que mueren en su tierna niñez. Son como unas piedras preciosas. Estos no van a los lugares de espanto del infierno, sino van a la casa de Dios que se llama Tonacatecutli, que vive en los vergeles que se llaman Tonacacuautitlan, donde hay todas maneras de árboles y flores y frutos, y andan allí como cinzones, que son avecitas pequeñas de diversos colores, que andan chupando las flores de los árboles. Y estos niños y niñas, cuando mueren no sin razón, los entierran junto a los trojes, donde se guarda el maíz y los otros mantenimientos, porque esto quiere decir que están sus ánimas en un lugar muy deleitoso y de muchos mantenimientos, porque murieron en estado de limpieza y simplicidad, como piedras preciosas y muy finos zafiros. También tendrás entendido que los niños muy bonitos y muy hermosos y amables, cuando están en su simplicidad y en su inocencia, son preciosos como piedras preciosas, turquesas y zafiro. También, otro género de personas son amados y deseados de los dioses, y son los hombres y mujeres de buena condición y de buena vida, y de quien todos se confían y a quien todos honran, que no hay en ellos ninguna cosa reprensible, y viven pacíficamente, de toda parte son amados de todos, y pacíficos con todos. Nota, pues ahora, amado hijo, si Dios te diere vida en este mundo, la manera que has de vivir en él, mira que te apartes de los deleites carnales, y en ninguna manera los desees. Guárdate de todas las cosas sucias que ensucian a los hombres, no solamente en las ánimas, pero también en los cuerpos, causando enfermedades y muertes corporales. Dejáronnos dicho los antiguos, que en la niñez y en la juventud hace Dios mercedes y da dones. En este mismo tiempo, señala a los que han de ser señores, reyes o gobernadores o capitanes. También en el tiempo de la niñez y adolescencia, da Dios sus riquezas y sus delectaciones, y en el tiempo de la adolescencia y simplicidad, se merece la buena muerte. Nota, hijo mío, lo que te digo, mira que el mundo ya tiene este estilo de engendrar y multiplicar, y para esta generación y multiplicación, ordenó Dios que una mujer usase de un varón y un varón de una mujer. Pero esto conviénese
se haga con templanza y con discreción. No te arrojes a la mujer como el perro se arroja a lo que ha de comer. No te hagas manera de perro en comer y tragar lo que le dan, dándote a las mujeres antes de tiempo. Aunque tengas apetito de mujer, resiste a tu corazón, hasta que ya seas hombre perfecto y recio. Mira que el maguey, si lo abren de pequeño para quitarle la miel, ni tiene sustancia ni da miel, sino piérdese. Antes que abran el maguey, para sacarle la miel, lo dejan crecer y venir a su perfección, y entonces se saca la miel. De esta manera debes hacer tú, que antes que llegues a mujer, crezcas y embarnezcas y seas perfecto hombre, y entonces estarás hábil para el casamiento y engendrarás hijos de buena estatura, y recios y ligeros y hermosos, y tú serás recio y hábil para el trabajo corporal, y serás ligero y recio y diligente, y si por ventura, destempladamente y antes de tiempo, te dieres al deleite carnal, en este caso, dijeron nuestros antepasados, que el que se arroja hacia el deleite carnal queda desmedrado, nunca es perfecto hombre y anda descolorido y desainado. Andarás como cuartanario, descolorido, enflaquecido. Serás como un muchacho mocoso y desvanecido y enfermo, y de presto te harás viejo arrugado, y cuando te casares, serás así como el que coge miel del maguey, que no mana porque le agujeraron antes de tiempo, y el que chupa para sacar la miel de él, no saca nada, y aborrecerte ha y desecharte ha. Así te hará tu mujer, que como estás ya seco y acabado, y no tienes que darle, le dices no puedo más, aborrecerte ha y desecharte ha, porque no satisfaces su deseo, y buscará otro, porque tú ya estás agotado, y aunque no tenía tal pensamiento, por la falta que en ti halló, hacerte ha adulterio, y esto porque tú te destruiste, dándote a mujeres y antes de tiempo te acabaste. Nota otra cosa, hijo mío, que ya te casen y en buen tiempo y en buena sazón tomes mujer. Mira que no te des demasiadamente a ella, porque te echarás a perder. Aunque es así que es tu mujer y es tu cuerpo, conviénete tomarlo con templanza. Quiero decir que no seas destemplado para con tu mujer, sino que tengas templanza en el acto carnal. Mira que no sigas al deleite carnal, porque pensarás que te deleitas en lo que haces, y que no hay otro mal en ello, pero sábete que te matas y te haces gran daño en frecuentar aquella obra carnal. Dijeron los viejos que serás en este caso como el maguey, chupado, que luego se seca, y serás como la manta, de que cuando la lavan hinchece de agua, pero si la tuerces reciamente, luego se seca. Así serás tú, que si frecuentares la delectación carnal, aunque sea con tu mujer solamente, te secarás, y así te harás mal acondicionado y mal aventurado y de mal gesto. Ni nadie querrás hablar, ni nadie querrá hablar contigo, y andarás afrentado. Nota un ejemplo cerca de este negocio. Un viejo muy viejo y muy cano fue preso por adulterio, y fuele preguntado que siendo tan viejo cómo no cesaba del acto carnal. Respondió que entonces tenía mayor deseo y habilidad para el acto carnal, porque en el tiempo de su juventud no llegó a mujer, ni tampoco en aquel tiempo tuvo experiencia del acto carnal, y que por haberlo comenzado después de viejo, estaba más potente para esta obra. Quiero te dar otro ejemplo, y nótalo muy bien, para que te sea todo como mochila, para que vivas castamente en este mundo. Siendo vivo el señor de Texcoco, llamado Nezahualcóyotl, fueron presas dos viejas que tenían los cabellos blancos como la nieve de viejas, y fueron presas porque adulteraron e hicieron traición a sus maridos, que eran tan viejos como ellas, y unos mancebillos sacristanejos tuvieron acceso a ellas. El señor Nezahualcóyotl, cuando las llevaron a su presencia para que las sentenciase, preguntólas diciendo: Abuelas nuestras, ¿es verdad que todavía tenéis deseo de deleite carnal? ¿Aún no estáis hartas siendo tan viejas como sois? ¿Qué sentíades cuando erais mozas? Decídmelo, pues que estáis en mi presencia por este caso.
Ellas respondieron: Señor nuestro y Rey, oiga vuestra Alteza, vosotros los hombres cesáis de viejos de querer la deleitación carnal, por haber frecuentádole en la juventud, porque se acaba la potencia y la simiente humana. Pero nosotras las mujeres nunca nos hartamos ni nos enfadamos de esta obra, porque es nuestro cuerpo como una cima y como una barranca, honda que nunca se hinche, recibe todo cuanto le echan y desea más y manda más. Y si esto no hacemos, no tenemos vida. Esto te digo, hijo mío, para que vivas recatado y con discreción, y que vayas poco a poco, y no te des prisa en este negocio tan feo y tan perjudicial.